en este día en que marcamos el acontecimiento más importante de la historia y se reconoce de alguna forma en todas partes de nuestro mundo. Extrañamos la presencia del pastor Justo en este culto tan especial y le mandamos saludos. Me habló en la semana diciendo la pena que iba a resultar si no llegara a poder estar hoy y está congestionado. Ustedes deben haber recibido o estar recibiendo una hoja de ruta de camino, ¿no? De hoja de ruta, que esperamos seguir en el curso del mensaje. En realidad, yo espero que si recibieron la hoja, pueda servir para reflexión en la Nochebuena o en alguna otra ocasión familiar de la semana, o puede ser ocasión de compartir el sentido de la Navidad. Un solo versículo nos sirve de texto para el mensaje en esta mañana. El versículo es Lucas 2:7, que en la versión más conocida, la de Reina Valera, dice simplemente, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así la versión de Reina Valera. Podemos ver entonces en estos 20 minutos las tres oraciones de este texto, analizarlos y sacar el sentido en esta ocasión. La primera oración dice, y dio a luz a su hijo primogénito. En tan pocas palabras se cuenta la historia. El periodo de los meses de gestación en el vientre de María llegó a su fin. Nos preguntamos, ¿quién habrá ayudado en el parto? ¿Habrá sido José solo? ¿Habrán buscado una mujer, una partera? No aparecen en las escenas que nosotros tenemos en las Escrituras. Jesús pasó por el proceso de nacer como todo ser humano. Se incubó en el vientre de una mujer como todos nosotros y llegó el momento de nacer. Y nació con lo que es propio de nacimientos, dolor y sangre. Quizás nosotros habríamos preferido una aparición con detalles menos que no son tan desagradables, ¿no es cierto? Pero el relato es claro y es el momento en que entró en la historia como todo ser humano que ha vivido en todos los tiempos. Nos asombra la realidad del Dios del universo entrando en la historia humana por un proceso físico igual al de todos nosotros. El cuadro de María dando el pecho al Dios del universo es difícil de percibir y asumir. Y hace real el texto que leemos en Juan 1:14, que dice, aquel que es la palabra
habitó entre nosotros, se hizo hombre, se hizo carne y fue como uno de nosotros. Vivió todo lo que vivimos nosotros, con la diferencia de que no pecó. Y por tanto, dice Hebreos, puede compadecerse de nuestra debilidad. Se ha dicho que por cualquier razón que Dios hizo el hombre como lo hizo, con todas las experiencias propias de la vida humana, Él tuvo la valentía de asumir Él mismo todo lo que se implica en el ser un humano. Jesús era el primogénito, dice el texto. María tuvo otros hijos, cuyos nombres aparecen en los evangelios. Ellos nacieron como Jesús nació. Vivió como Él vivió, con la diferencia de que ellos pecaron y Jesús no pecó. Y la concepción de ellos era por José y la concepción de Jesús era por el Espíritu Santo. Bien, así es la historia de los evangelios, del hecho. Pero fíjense en segundo lugar que nuestro texto dice en la segunda oración, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Para el lector común, pañales casi inevitablemente nos sugiere lo que nosotros conocemos como pañales. Pero los estudiosos nos dicen que no era el caso, y ustedes se habrán notado en la versión que leyó Cristina, que se aclara esto. Pañales eran tiras de tela, eran una especie de faja que se usaba para envolver los miembros del recién nacido, para que se desarrollaron de manera derecha. Así fue lo que pasó en el caso de Jesús. No fajar un niño, claro, era una señal de descuido, falta de amor. Interesante el texto de Ezequiel que habla del nacimiento de criatura, hablando alegóricamente de la ciudad de Jerusalén, y dice, el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, ni te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. No fue así en el caso de Jesús. La atención fue cuidadoso y amoroso. Lo acostó, dice el texto, en un pesebre. Una de las primeras cosas por las cuales se preocupa una familia cuando están esperando un hijo es precisamente la cuna, ¿no es cierto? Hay una gran preocupación para tener lista la cuna. Pero en el caso de Jesús, la cuna fue improvisado y tuvo que ser acostado en el lugar, en el cajón donde se daba de alimento a los animales. Su nacimiento fue en las condiciones más humildes en que podemos nosotros pensar. Nacer en estas condiciones refuerza el significado de la encarnación.
significa que ningún ser humano puede pensar que es tan indigno que no puede ser alcanzado por el amor de Dios y la compasión de Dios. Su nacimiento dignifica el valor de todo ser humano. Así el sentido de la segunda oración. Y la tercera, porque no había lugar para ellos en el mesón. La razón de este nacimiento en condiciones tan humildes está en esta oración, que no había lugar para ellos en el mesón, así dice el texto de NBI. Y aquí está la gran contradicción, ¿no es cierto? La contradicción de que para pasar la noche para el dueño del universo no hubo lugar. No hubo lugar donde pasar la noche. A uno que le dijo después en su vida que quería seguirle, Jesús confirmó que no era solamente en el nacimiento que no hubo lugar, sino que durante toda su vida no hubo lugar donde recostar la cabeza. Dice el texto de Lucas 9:58, Jesús hablando, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hubo lugar en el nacimiento y no hubo lugar en la vida. Hay un dato interesante con respecto a la palabra que aquí en las versiones se traducen en el mesón o en la posada. El hecho es que la palabra que aparece aquí no indica específicamente un mesón. El sentido de la palabra es simplemente un lugar donde uno deja sus cosas para descansar. Y claro, había albergues, posadas en la época en que gente podría, bajo el mismo techo, pasar la noche en estas condiciones. No es claro si en Belén había un albergue o si había más de una, difícil que hubiera en un pueblo tan pequeño. Pero la palabra que aparece en este lugar y que se traduce comúnmente mesón, realmente se usa 2 veces más en los evangelios. Y siempre se refiere a un lugar en una casa privada. Es la palabra que se usa para designar el lugar donde Jesús celebró la cena en Marcos y Lucas. De modo que queda mucha evidencia que podría sugerir que en realidad no era mesón, sino era un lugar en una casa. Sin embargo, y esto está confirmado por el diccionario o léxico que define palabras y define esta palabra, este lugar, como una habitación en una casa particular. Encontró una sola versión en inglés que lo traduce en este sentido. Sin embargo, la evidencia vale la pena pensar. Pero sea
que el término se refiere a un mesón o a un albergue o a un cuarto de huéspedes. Y José y María pueden haber tenido conocidos o parientes con posibilidades de recibirlos. Sea como fuere, no había lugar. Se habían agotado todas las posibilidades. Y por lo tanto, tuvo María que dar a luz sin la privacidad que uno quisiera tener y sin la comodidad particular. En estas condiciones tuvo que dar a luz. No hubo lugar y Jesús nació en un establo. Y lo que es peor es que no hubo lugar para Jesús en el mundo en que Él había creado. Juan dice en el primer capítulo de su Evangelio, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció, no lo recibió. Además, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. No hubo lugar para Jesús en el mundo creado por él, ni aún entre su propio pueblo. La prueba final y culminante de la falta de lugar para Jesús es la crucifixión. Abandonado, sufrió la muerte más humillante en medio de burlas, insultos, latigazos, escupidos y bofetadas. No hubo lugar para Jesús al nacer, y lo que era cierto en su nacimiento era cierto en toda su vida y sobre todo en su muerte. No hubo lugar para él. Intriga, por lo menos a mí me intriga, pensar en esta posibilidad de que en realidad se refiere a una habitación en una casa. Y nos provee la ocasión de preguntarnos en esta mañana con respecto a cómo es el cuarto de huéspedes de nuestra casa, de nuestra vida. Normalmente, cuando esperamos visitas, nos preocupa la condición del cuarto que han de ocupar. En muchos años de ministerio he estado en muchos hogares y siempre me llama la atención de que el cuarto que me permiten ocupar lo han preparado: limpieza, algo para leer, golosinas, toalla. Preparamos para la visita. Y en esta mañana nos conviene preguntar en qué medida hemos preparado para la venida de Jesús a nuestra vida. El desafío de Navidad y Año Nuevo es recibir a Jesús, hacer lugar para Él. Como dijo el pastor Miguel hace 2 domingos, podemos distraernos por muchísimas cosas en esta época, sobre todo cosas que quitan la atención de Jesús, quien debe estar recibiendo la atención. ¿Qué significaría para nosotros hacer lugar, mejor lugar, más lugar para Jesús en nuestras vidas? Yo quisiera sugerir que para nosotros
que ya conocemos a Jesús, hacer más lugar podría implicar, por ejemplo, en esta época, preparar lugar en arrepentimiento y confesión de pecado. Se acordarán de que Juan el Bautista preparó el lugar para Jesús, preparó a los judíos, preparó a su pueblo para recibir a Jesús. Y lo hizo mediante un mensaje de llamado de arrepentimiento. Y él dio ejemplos de lo que significaría arrepentirse. Dijo que el que tiene 2 túnicas, que comparte con el que no tiene. Que él tiene comida, que comparte con quien no tiene. Dijo a los que cobraban impuestos a que no cobraron de más. Y a los soldados que se conformaban con su sueldo y que no se aprovechaban de su autoridad. Una manera sería arrepentimiento en estos días y confesión. Y permítanme sugerir en segundo lugar un compromiso frente al nuevo año de la lectura de la palabra y de la oración diaria durante este año que iniciamos dentro de pocos días. El hermano Luis Daglio subió algo en estos días, no sé si lo vieron, pero era una cita de Billy Graham cuando tenía 99 años, justo antes de morir. Y le pidieron consejos. Y dieron 3 consejos. Y 2 de los consejos eran la lectura diaria de la palabra de Dios y la oración diaria. Ya tengo listo mi plan de lectura para 2024. Plan de lectura de todos los días de las Escrituras. Y además, yo creo que en nuestras preparaciones podríamos comprometernos en la fidelidad en buscar y ocuparnos de los cultos. A veces pensamos que el que falta al culto se perjudica, y es cierto. Pero ¿saben una cosa? El que no asiste perjudica a todo el mundo. Porque todos nos miramos y nos preguntamos, ¿dónde estará fulano de tal? Su presencia es importante en términos personales. Es importantísimo también en términos del aliento y del ánimo de los demás hermanos. Y en cuarto lugar, podríamos preparar lugar pensando en nuestra ofrenda. Yo tengo miedo de que permitimos que la inflación hace que nuestra ofrenda es cada vez más chiquitito. ¿Hace cuánto tiempo que no has sentado con la familia para decir cuánto debe ser nuestra ofrenda al Señor? Y en quinto lugar, yo creo que hay una manera de prepararnos los que conocemos a Jesús para un mejor lugar, más grande lugar, es en cuanto al ejercicio de nuestros dones y ministerios. Los hermanos encargados de ministerios buscan colaboradores y todos nosotros, todos, debemos encontrar algún lugar donde desarrollar nuestros dones de ministerio. Para los que nunca han confesado su fe en Jesucristo, la invitación de hoy
a hacerle lugar es hacerle lugar en su vida. Después de la referencia en el Evangelio de Juan a los que no recibieron a Jesús, el Evangelio habla de otros que sí lo recibieron. Y dice Juan 1:12, ¿a cuántos recibieron? Lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. De modo que la invitación en esta mañana es a decir sí a Jesús. Es abrir el lugar, es creer en su nombre y llegar a ser de esta manera un hijo de Dios.